Ahí estamos ya, empezó la grabación. Bueno, queridas y queridos camaradas, muchas gracias por hacer eco a esta invitación, una invitación muy importante para nosotros. Es algo que venimos trabajando hace ya un buen tiempo, ¿no? Tanto en el aspecto como de la difusión, promoción, como también dentro del aspecto de la ejecución del sistema de tratamiento de aguas residuales en nuestro país. Y hemos sido como empresa bastante impulsores de esto y estamos felices de que voy a presentar, nos acompañe Paola Cruz, ¿verdad? Paola Cruz es jefe del área de aguas residuales del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, ingeniero química. Así que, Paola, por favor, y obviamente fue quien lideró el desarrollo del reglamento a nivel nacional, entonces es para nosotros muy importante que esté acá hoy con nosotros. Mucho gusto, Paola. Hola, un gusto también conocerlos. Muy buenas noches a todos. Reconozco varias personas que también trabajaron y fueron parte de este proceso con su participación ahí entre los asistentes. Así es que un gusto estar acá, que nosotros justamente estamos en pleno trabajo de difusión del reglamento y de implementación por nuestra parte. Así es que ojalá que sea provechoso para todos. Maravilloso. Bueno, esto va a quedar claramente después grabado, así que puede ser consultado también por las personas que no pudieron acceder y nosotros nos vamos a encargar de difundirlo lo más que se pueda. ¿Ah? Así que nos comprometemos en eso. Perfecto. Paola, cuéntanos un poco para entrar, ¿no es cierto?, en materia. Ya tenemos pauteado nosotros como empresa unas preguntitas que queremos hacer para poder ir dando cabida, profundizando sobre este reglamento. Pero antes de eso queremos saber un poco cómo se gestó inicialmente, quién fueron los detonadores, los catalizadores de esto, cómo llegó esto al tapete, ¿no es cierto?, a la mesa directiva, para decir es momento de empezar a trabajar en proyectos de agua grises. ¿Cómo se catalizó esto al interior del Ministerio de Salud? Y básicamente también que nos cuentes en el área chica cómo se fue desarrollando esto, las dificultades, los desafíos para poder generar, ¿no es cierto?, esta primera ley, esto ya el 15 de febrero del 2018, a recién el 9 de mayo del 2024 tener reglamento. Mm. Sí, mira, y fíjate que, bueno, claro, la ley es del 2018, pero el reglamento, el proyecto de reglamento fue mucho antes que la ley incluso, del Ministerio de Salud. Y nació por requerimientos tanto de otros sectores del aparato público como de las demandas que también teníamos de los privados, de muchos de ustedes que están metidos en el mundo del tratamiento de las aguas residuales, la gestión de los recursos hídricos, la necesidad que se está generando en nuestro país por la grave situación de escasez hídrica que tenemos y que nos afecta ya hace, yo creo que ya más de 15 años, eh, fue generando esta demanda y empezaron a generarse distintas voces que hacían este requerimiento y lo hicieron no solamente a nosotros, porque claro, en un comienzo ni nosotros sabíamos quién era el competente para regular algo que diera cabida a hacer reutilización de aguas grises. Y es así como se tocaron las puertas en ese tiempo del Ministerio de Obras Públicas, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que depende del Ministerio de Obras Públicas, de la DGA incluso, del Ministerio de Medio Ambiente y bueno, y también de nosotros porque alguna competencia tenía. Se hizo, a raíz de todos esos requerimientos, un estudio en derecho de que, primero, sin ley, estoy hablando yo hace hartos años atrás, 2014 más o menos, sin ley, ¿quién podía generar alguna normativa que nos diera pie en Chile a poder hacer reutilización de aguas grises? Y así fue que, amparados en lo que dice el Código Sanitario, dijimos, bueno, salud podría regular algo respecto de reutilización de aguas grises, un reglamento, no una ley en ese tiempo, que pudiese, bastante limitados en el primer proyecto de reglamento, a hacer reutilización de aguas grises. Y así fue como empezamos con el primer proyecto de reglamento. Luego vino ya la moción parlamentaria que impulsó un grupo de senadores del sector norte del país y ya vino la ley y bueno, teniendo ya la ley vigente, obviamente que eso sentó las bases mucho más fuertes para que el reglamento pudiera salir. Ese fue un poco el inicio de todo eso. Entonces, después, claro, después que salió la ley, ya teníamos un proyecto de reglamento, pero tuvimos que hacer todo el trabajo de adecuarlo a la ley, porque había algunas cuestiones fundamentales diferentes. Hicimos todo el trabajo de adecuarlo a la ley y bueno, y el camino largo, larguísimo, no lo discuto, pero
con todas las dificultades que tuvimos, de partida la pandemia, entre medio. Así es que mm, fue mm, difícil, pero bueno, ya está. mm. Oye, Paola, y en ese aspecto fue algo que se me olvidó consultarlo un tiempo atrás. ¿Cómo les fue con la consulta pública? ¿Hubo eco por parte de la Sí, parte civil, digamos, de nuestra sociedad? harto eco. Bueno, ahí se nota el interés que hay por este tema y la necesidad además que existe por la reutilización de aguas grises. Y en realidad, en general, yo creo que por la reutilización de todos los efluentes tratados, pero como ya estaba esta ventana abierta, eh, hubo harto eco en la consulta pública. De hecho, Mm, esta propuesta de reglamento tuvo dos consultas públicas. mm, Hicimos una consulta pública antes de la ley, mm, pero después, como hubo adecuación del reglamento a la ley y hubo cambios fundamentales en el reglamento, hicimos una segunda consulta pública por ahí por el mm, año 2021, si no me equivoco. mm, mm. Y las dos tuvieron harta participación. Harta participación. No me acuerdo bien cuántas observaciones, cuántas consultas recibimos, pero creo que fueron alrededor de 500 observaciones que revisamos. Y ahí nuestro trabajo es revisar una a una para responderlas. Mm. Sí, recuerdo eso, se agradece, ¿no? Esa instancia, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un par de reuniones con ustedes justamente, Mm. y recuerdo muy bien cuando la DIPOL, ¿no es cierto?, indicó que no se que dio como una orden de no innovar, ¿no?, a la Seremi y de no seguir aprobando proyectos, porque muchas Ah, sí, organizaciones, cuando salió la ley sí. 21075, empezamos a presentar, y yo creo que muchas organizaciones empezaron a presentar proyectos de agua grises que quedaron ahí en tramitación al Mm. interior de la Seremi, y ahora por ende esta noticia del 9 de mayo para muchos fue maravillosa. Y Sí. con esto quisiera poder entrar en materia y poder abocarnos un poquito a las consultas sobre el reglamento y también algunas cosas que tienen que ver con la ley, la 21075, su interpretación y aplicabilidad, y también con esta modificación del decreto 10 que va a modificar la UGUC, ¿no? La Ordenanza General de Urbanismo Ah, y Construcción, que es súper interesante porque empieza a generar obligatoriedad, ¿no es cierto?, en el desarrollo, ¿no?, de nuevas ujú. edificaciones, y eso es muy importante que esté dentro de la sapiencia, ¿verdad?, de los municipios, de las inmobiliarias, constructoras en general, es muy relevante porque tenemos de aquí al 6 de noviembre para que esto entre en vigencia. O sea, Sí. tenemos 180 días, si no me equivoco, para comenzar a capacitarnos en esto y empezar a presentar proyectos y que ustedes también dentro de la CRM de salud empiezan a generar las revisiones, que imagino que hay una marcha blanca importante en eso, ¿no? Sí, bueno, ya nosotros estamos contando los días, ya quedan menos de 180 días, el tiempo se nos va a hacer súper corto para tener todo a punto, porque claro, el granito va a ser de ese 6 de noviembre el ingreso de proyectos que creemos que en una primera etapa se nos van a venir en una avalancha seguramente, Claro. más en algunas regiones que en otras, estamos medio preocupados por eso, pero preparándonos para que ojalá eso sea estemos preparados y además sea lo más ágil posible. Y claro, la modificación de la UBUC, que está en el decreto 10 del Ministerio de Vivienda, fue una cuestión que nosotros también trabajamos con ello, y claro, que estaba a la espera de que saliera el reglamento para Mm, que pudiese entrar en vigencia. De hecho, se dejó ligada la entrada en mm, vigencia del decreto 10 a 180 días, también me parece que son, mm. 180 días Exactamente. después que entre en vigencia el reglamento. Claro, si no, no tenía sentido. De hecho, la misma entrada en vigencia de la ley, lo que tú mencionabas, yo creo que hasta nosotros nos surgieron las dudas, las confusiones, eh, porque claro, la ley entra en vigencia el año 2018, el 14 de febrero del año 2018, y con eso era obvio pensar que ya podíamos implementar sistemas de reutilización de aguas grises, y es por eso que se produjo esa confusión en alguna de Mm, nuestras regiones, y de hecho hay proyectos mm. aprobados en este momento de reutilización de aguas grises, Somos uno de y ellos, fue ¿ah? claro, sí, sí hay algunos, fueron Sí. nuestros abogados los que nos dijeron, no, sin el reglamento, la verdad es que no Mm, podemos aprobar proyectos, porque claro, el reglamento es el que sienta las bases para presentar proyectos, y sin esas bases claras, para los regulados no podíamos nosotros aprobar proyectos. Entonces, claro, perfecto. estaba como todo, la plena entrada en vigencia de la ley y más la modificación de la UC, estaba todo dependiente Mm, de lo que era esto, que era la promulgación del reglamento. tal cual. Bueno, ahí ustedes sabrán, y quizás nos querrás compartir más adelante, Paola,
en qué pasó durante estos 6 años, ¿no? ¿Qué fue las principales como procesos de ralentización o trabas que hubieron al interior? Quizás después nos vas compartiendo a medida que vamos avanzando con algunas consultas, ¿te parece? Ujú, Yo creo que perfecto. una de las cosas principales que nos puede interesar, ¿no es cierto?, a la audiencia que tenemos hoy día, y como esto va a quedar grabado, la audiencia de los días posteriores, es, ok, entra este reglamento, ahora, ¿cuál es el trámite para aprobar los proyectos de aguas grises en zonas con territorio operacional de sanitaria? Recordemos, y aquí permíteme hacer la distinción para aquellos que no son del rubro, existe las zonas urbanizadas, pero existen también los terrenos operacionales. Hay zonas urbanizadas en Santiago que no tienen Bueno, sí. concesionaria, no están dentro del terreno operacional, entonces ahí donde tiene mayor incidencia este reglamento. Entonces preguntarte, ¿cuál es el trámite para aprobar los proyectos de agua gris en esas zonas con territorio operacional de las sanitarias? Claro, ahí hay una responsabilidad compartida entre nosotros, que formalizamos el sistema de reutilización de aguas grises propiamente tal, y la concesionaria de servicios sanitarios, porque ellos, acuérdense ustedes que la ley establece una obligatoriedad respecto de los proyectos de sistema de reutilización de aguas grises que funcionan dentro de las áreas operacionales, deben tener una conexión al sistema alcantarillado para casos de emergencia, Mm. en que no vaya a ser necesaria la reutilización de aguas grises. Em, y es por eso que, por esa conexión que van a tener los sistemas de reutilización de aguas grises a los alcantarillados de las concesionarias, es que hay una responsabilidad compartida. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La superintendencia en el año 2020, 21 por ahí, sacó ya un ordinario, me parece que no ha hecho modificaciones hasta ahora, que está plenamente vigente, donde ya imparte instrucciones de cómo va a ser, o claro, en qué etapas va a actuar las concesionarias en la etapa de la formalización de los proyectos. El primer paso es pedir la factibilidad a la sanitaria. El primer paso es que la sanitaria, con un proyecto informativo solamente respecto de lo que va a ser el sistema de reutilización de aguas grises, eh, el titular del sistema pida la factibilidad a la sanitaria para que la sanitaria le indique si en esa área donde se quieren instalar existe factibilidad de que ellos puedan descargar, puede existir un empalme para que ellos puedan descargar las aguas grises en caso de ser necesario al sistema alcantarillado público. Con esa Perfecto. factibilidad, entonces, se hace la presentación después a la autoridad sanitaria del proyecto del sistema de reutilización de aguas grises, ¿ya? Que lo que va a considerar es desde la recolección, o sea, las aguas grises que se van a tratar, el sistema de tratamiento y la reutilización. Con el proyecto aprobado, luego nuevamente tenemos que ir a la sanitaria, ahora a presentar ya la factibilidad, o sea, perdón, entregar el proyecto aprobado y el proyecto de las instalaciones domiciliarias, tanto de instalaciones domiciliarias como redes públicas para los sistemas de interés público, a la empresa sanitaria para que ellos le den ya el permiso para la conexión al sistema de la sanitaria. Y con Eso, ese permiso ya después se autoriza el sistema y puede empezar a funcionar. porque en ese aspecto, bueno, ahora todos los que somos diseñadores de sistemas sanitarios sabemos que hay una plataforma online hoy en día en Seremi de Sí, Salud donde uno sí. ingresa los proyectos de agua servida. Entonces, ahora va a haber una plataforma dedicada exclusivamente a aguas grises, ¿no? Se está trabajando en O eso. sea, la plataforma de la autoridad sanitaria es una sola y Ya. en esa plataforma están todos los trámites de la autoridad sanitaria, no solamente los de aguas, están los de alimentos, los de farmacia, de todas las áreas que tienen que ver con la autoridad sanitaria. Ujú. Eh, y claro, en el ámbito agua va a estar el de aguas grises. Perfecto. Estamos haciendo las adecuaciones en estos momentos para hacer todo lo posible para que de aquí al 6 de noviembre ya esté implementado el permiso de aguas grises en la plataforma. Si por algún motivo no Perfecto. alcanzáramos a hacerlo de aquí a esa fecha online, claro, va a haber una primera etapa del ingreso en formato físico hasta que ya esté lista la plataforma online, pero ojalá, esperamos que no tengamos que empezar con permisos en formato físico, sino que lo hagamos directamente en la plataforma. Es la misma plataforma donde hoy día, por ejemplo, se tramitan los permisos de los sistemas particulares de agua potable y agua servida de las zonas rurales. Es la misma plataforma. Exactamente. Exacto. Perfecto. O sea, va a haber ahora una sección exclusivamente para presentación Yo de voy a agua decir gris. aguas grises, exactamente. Maravilloso, maravilloso. Ahora, Sí, una vez que nosotros recordemos a la audiencia que hay dos procesos administrativos con Seremi Salud, que la primera es la aprobación del proyecto y después la solicitud de autorización, es decir, la resolución sí, sanitaria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sí. tengamos este proyecto aprobado,
¿verdad? Y tengamos que ir ahora a la concesionaria, eso va a ser un trámite que ellos van a ordenar, protocolizar, va a ser vía online, vía plataforma, vía presencial, ¿se sabe? No, no, ahí lo desconozco. Yo creo que los canales de recepción de proyectos, porque las sanitarias, se supone, siempre reciben los proyectos de instalaciones domiciliarias. El canal de Mm. recepción para las instalaciones domiciliarias de Guerice debería ser el mismo. No he recibido noticias de que vayan a tener alguna plataforma especial, las distintas sanitarias, porque son muchas las sanitarias que existen en el país. Eh, pero seguramente serían las mismas que utilizan para hacer la recepción de las instalaciones domiciliarias de agua potable o de agua servida, y en este caso van a ser las instalaciones domiciliarias de agua gris. O los sistemas de las redes públicas, porque las redes públicas de los sistemas de interés público también van a tener que estar conectados a las redes públicas de alcantarillado. Perfecto. Súper. Bueno, más adelante vamos a hacer unas preguntas con respecto a esta conexión, ¿no? Recordemos, y para reforzar lo que dijo Paola, que es súper importante, todo sistema de tratamiento de aguas grises en un sector con terreno operacional tiene que estar conectado de igual forma al alcantarillado, ¿no? Sí o sí, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué pasa con estos descuentos tarifarios, ahí lo vamos a hablar un poquito más adelante, ojalá. Con respecto a qué son las aguas grises, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, ¿qué podemos conectar finalmente en el reglamento? No se hace mención exclusiva a lo que son las aguas del lavaplato, el lavavajilla. ¿Están consideradas dentro de las aguas grises el lavaplato y la lavavajilla? Sí, están consideradas. La verdad es que sí, revisando la definición, no sé, una coincidencia, no sé por qué no se mencionó lavaplato, pero de hecho las definiciones del reglamento están sacadas de la ley, así es que Mm. no son distintas a las que están en la ley. La ley no excluye las aguas de la cocina, por lo tanto, menos lo podía hacer el reglamento. Están absolutamente consideradas las aguas de la cocina. Las únicas aguas que no se, o sea, de artefactos sanitarios que no se consideran aguas grises son las que provienen de excusados, o sea, de inodoros y de urinarios. Serían las únicas. Perfecto, perfecto, súper claro. Ahora, con respecto a, imagínense, Paola, imagínense que yo construyo un hotel, ¿no? Construyo un hotel, supero la cantidad de camas que son necesarias para entrar dentro de la Mm. modificación de la UP y tengo que hacer una planta de tratamiento de aguas grises. ¿Tengo que conectar el 100% de las aguas grises o tengo que conectar solamente Ah, los artefactos de aguas grises que me vayan a suplir mi demanda de riego? ¿No? Porque no, puedo tener superávit de agua gris. Si conecto todos, puedo sí, tener sí, mucha agua gris que no voy a ocupar en mi jardín. sí. Ese fue un punto súper discutido. Había mucha disposición a que se obligara a reutilizar el 100% de las aguas grises. Pero la verdad es que sin la demanda no es tanta, no tiene mucho sentido gastar recursos, porque los sistemas de tratamiento, la operación y la mantención son caros, gastar recursos en tratar las aguas grises para después tener que desechar alguna porción al alcantarillado porque simplemente no la voy a ocupar. Así es que no hay, a pesar de que, como les digo, en algún momento se pensó dejar en la ley esta obligatoriedad, finalmente no quedó, y la idea de esto es que de la manera más eficiente posible se haga una estimación de la demanda de aguas grises que va a necesitar mi sistema de reutilización, el uso en que yo le voy a dar, y según esa demanda se haga la recolección de la porción de aguas grises, si es que las aguas grises son mucho, como decías tú, por ejemplo, en un hotel, se haga la recolección de la porción de agua gris que voy a necesitar. Y esa porción es la que se va a tratar y se va a reutilizar. El resto se puede disponer al alcantarillado. Ahora, lo mismo, sabemos que en cuanto a calidad de aguas grises, en los distintos artefactos sanitarios hay mucha diferencia. De hecho, las aguas de la cocina son una de las que tienen la mayor carga contaminante en una casa, por Mm, ejemplo. mm, Entonces, la idea es que se vaya empezando a recolectar desde las más limpias, porque va a ser mm. menos costo en tratamiento, en depuración, hasta, bueno, en la medida que vaya necesitando las más contaminadas. Pero, como les Sí, digo, la idea de esto es hacer una buena estimación de la demanda para saber cuántas son las aguas grises que necesito reutilizar. O incluso en algunos sistemas voy a tener que complementar seguramente con agua de calidad potable si es que necesito un uso de agua gris adicional o mi demanda es adicional a las aguas grises que estoy generando. en ese punto es bien interesante, Paola, porque en principio hay cuando uno presenta los proyectos de tratamiento de aguas servidas y recuperación, la Seremi de alguna manera aconseja o recomienda
hacer un cálculo para el riego de 10 litros, ¿no es cierto?, por metro cuadrado al día, ¿no? Con eso me da una buena cantidad para tener Mm, que recuperar agua grises. Pero puede que haya alguien que diga, no, yo quiero gastar simplemente 2 litros por metro cuadrado al día y por ende su plan de tratamiento es más chica. Entonces, esa mm, unificación de criterio finalmente va a ser interesante. Pero si la Seremi va a aceptar que alguien presente 2 litros por metro cuadrado al día de riego, o va a tener que siempre presentar los 10 y su planta va a tener que ser para 10 litros por metro cuadrado al día en términos de oferta de las aguas mm. grises. ¿No? Eso va a estar interesante Mira, en términos de discusión. sí, el tema de las bases de cálculo para el diseño de los sistemas es una cuestión que también le hemos dado muchas vueltas y de hecho tenemos toda la intención de hacer alguna guía técnica con bases de cálculo para la estimación, por ejemplo, de cómo voy a considerar, cuántas aguas grises voy a considerar que genera, por ejemplo, una casa, una persona, etcétera. Eh, y entre eso también el tema de la demanda del agua de riego. En este caso no está definido, en el reglamento no se ha definido el 10 litros por metro cuadrado, solamente el reglamento habla de hacer una especie de balance de masa en este caso respecto de la demanda de riego, porque la demanda de riego va a depender del suelo, del cultivo, Mm, etc. mm, Entonces, la idea es, en esa estimación que yo les digo de la demanda, cuando el uso va a ser utilizado en riego, es que se haga una estimación con mm, algún fundamento de la demanda de riego que yo voy a necesitar, porque voy a regar mm, tal cultivo y este cultivo necesita tanta agua y mi mm, suelo infiltra tanto, etcétera, etcétera. mm, Eh, Tal que yo sepa a priori cuál es la cantidad de agua que voy a necesitar para el riego y de ahí va a venir la recolección de aguas grises que voy a necesitar. Ya no vamos a utilizar el criterio de los 10 litros. Ese criterio en alguna oportunidad salió seguramente de algún estudio de riego, pero no es mm, aplicable a todos los casos. Y es por eso es que la idea es que en este caso se haga una pequeña estimación eh, dependiendo del objeto de riego del agua necesaria que voy a necesitar reutilizar aguas grises para poder regar el objeto mm. que tenga. Sí, bueno, y eso solamente con el riego, porque los que van a ocuparlo para inodoros, hay inodoros de 6 litros y otros de 15 litros, ¿no? Entonces, también Exactamente. es súper importante esa guía técnica para la base, para Ujú. la base de cálculo, ¿no? Creo que va a ser de mucha ayuda. Y creo, corrígeme, Paula, que se compromete esa guía dentro del reglamento, que el Ministerio de Salud va a sacar una guía técnica Sí, antes pero no de es esa la que... que se no. compromete. Sí, Ah, no es ya, esa la que se compromete. Sí ya. queremos sacarla. De hecho, está incluso avanzada la guía de bases de cálculo para los proyectos, pero la guía que compromete el reglamento es la de los Monitoreo, monitoreos de monitoreo, autocontrol. monitoreo Sí, autocontrol, sí, exactamente. exactamente. Esa Mm, guía está comprometida. No dice específicamente antes de entrar en vigencia el mm. reglamento, pero sí también estamos trabajando en ella. No sabemos si la vamos a terminar nosotros, si vamos a licitar, no sé, pero eh, esa es la guía que quedó comprometida en el reglamento, aquella que va a dar los criterios y las indicaciones para hacer los monitoreos de autocontrol. Perfecto. Mira, y dentro de eso hay una consulta importante que sobre todo me hacen los desarrolladores de edificaciones, gente de inmobiliaria, también municipales, porque según el decreto 10, que modifica la UUC, ¿verdad? Dice Mm, que toda edificación, toda, mayor a 5.000 metros cuadrados, debe contar con un sistema de tratamiento y recuperación de aguas grises. Pero acá hay una coma y dice, exceptuando las destinadas a viviendas y establecimientos de salud. Entonces, en ese sentido, las inmobiliarias que construyan viviendas unifamiliares, ¿solo será de carácter voluntario su adhesión a la ley? sí, sí, solo de carácter voluntario. En el caso de o sea, toda edificación destinada a inmueble, a vivienda, perdón, es optativo, solamente de carácter voluntario si es que quieren hacer sistema de reutilización de aguas grises o no. Ya. Sí, en este caso, los hoteles, que no son viviendas unifamiliares, sino que son centros de hospedaje. Sí, están incluso especificados y los hoteles, los establecimientos ocasionales, me parece que también están, Sí, que eso sí obligatoriamente, teniendo más de 5.000 metros cuadrados, no me acuerdo si construido de superficie, eh, tienen que obligatoriamente tener un sistema de reutilización de aguas grises. Ahora esa es una obligación que impuso la ley. La ley, como era muy proclive, los parlamentarios eran muy proclive, ojalá hacer la mayor reutilización de aguas grises posible, es que ellos querían imponer alguna obligatoriedad respecto de la reutilización de aguas grises. Eh,
Y puedo Pero sin embargo preguntar, no quedó en las mm, viviendas, sino que le dio la obligación, le dio la función al Ministerio de Vivienda de definir quiénes obligatoriamente tenían que hacerlo, y es así como lo implementó el Ministerio de Vivienda en la ordenanza. y en el área chica, ¿alguna razón por la cual se dejaron las viviendas unifamiliares afuera? Porque tienen extensiones de áreas verdes importantes, hay un montón de consumo que es bastante más periódico. ¿Se habló de eso, la Mira, razón por la cual? a ver, lo que pasa es que voy a cometer una infidencia a lo mejor, pero nosotros, digo salud, no voy a hablar por vivienda ni por el MOB, pero por lo Ya. menos salud, nosotros no éramos muy partidarios de la obligatoriedad de reutilizar aguas grises, ¿ya? Mm, mm, En una primera etapa, en una primera instancia de esta política pública en el país, nosotros éramos más partidarios de dejarlo de manera voluntaria. mm, Eh, Sabíamos que la necesidad ya estaba en muchas zonas del país, que por lo tanto, de todas maneras iban a haber iniciativas de este tipo, pero en ningún caso queríamos hacerlo obligatorio por la experiencia que tenemos un poco desde la autoridad sanitaria de qué pasa con el manejo de los sistemas de aguas servidas en las zonas rurales, ¿ya? mm, mm, Hoy día hay grandes falencias en la mantención y en la operación de los sistemas de agua servida en las zonas rurales, por mm, muchas razones. Porque es demasiado específica la capacitación o la instrucción que se mm, tiene que tener para mantener sistema de tratamiento, porque es costoso los sistemas de energía para mantener sistema de tratamiento, porque la operación también genera costo. Entonces, eso hoy día, los sistemas municipales, los mismos sistemas que están a cargo de comunidades como los de los comités de agua potable rural, tienen muchas dificultades hoy día en las zonas rurales para funcionar, y más aún aquellos que son de viviendas, mm, donde los mismos mm, propietarios de la vivienda están a cargo del manejo de sus aguas servidas. mm, Entonces, nosotros decíamos, si no hay un compromiso, o sea, primero, si no hay una necesidad de hacer reutilización de aguas grises que me obligue a tener un compromiso con esto que estoy haciendo porque me va a dar un beneficio, creíamos que no iba a funcionar mucho. Ustedes saben que, bueno, o mejor dicho, les cuento que como autoridad sanitaria, el gran temor que tenemos de esto, o mejor dicho, la gran aprensión, no temor, aprensión que tenemos de esto, es que esto pueda significar un riesgo sanitario para las personas. Hoy día, en gran porcentaje del territorio chileno, en las zonas urbanas, nosotros simplemente desechamos nuestras aguas servidas a las redes de alcantarillado, y es otro el que las recolecta perfectamente, las lleva a un sistema de tratamiento, las depura y las devuelve al medio ambiente. Con la reutilización de aguas grises, cada uno se va a ser responsable de mm. sacar una fracción de esas aguas servidas del alcantarillado para tratarlas en mi propia casa, en mi territorio, eh, tratarlas, depurarlas y reutilizarlas. Entonces, obviamente que eso conlleva un riesgo sanitario, bueno, y es lo que se quiere proteger especialmente con el reglamento. Eh, y creemos que, pensamos, esperemos no estar equivocados, que si efectivamente no existe la necesidad y no adquirimos el compromiso en hacerlo eficientemente, podría incluso generar más riesgo sanitario, Mm. por la experiencia que tenemos de cómo funcionan hoy día los sistemas de agua servida en las zonas rurales. Esa Sí. era por lo menos la impresión que tenía Salud, de hacer obligatorio el sistema Mm, de reutilización de agua grises. mm, Todavía mm, tenemos la sensación de que muchas veces podríamos simplemente cerrar la llave, o sea, recibir la casa, cerrar la llave y dejar que todo se vaya al alcantarillado, y me olvido el sistema de reutilización de agua grises, si es que no mm, tengo la necesidad, lo vuelvo a mm, repetir. mm, mm, Entonces, de ahí viene un poco en que la obligatoriedad no fuera absoluta. mm. Ya, como te digo, los parlamentarios absolutamente conscientes de cuál era la necesidad que existía en el extremo norte del país de hacer mejor gestión de los recursos hídricos, Mm. eran muy proclives a hacer obligatoriedad respecto a esta medida para que realmente tuviese resultados en el país. Bueno, y en la negociación obviamente se llegó a que, perfecto, sí va a ser obligatorio, pero para cierta superficie, o sea, para cierto tipo de instalaciones de cierto tamaño y cierto tipo de servicio. Y Sí, así fue como que se dejó afuera las viviendas. perfecto. Se entiende. Bueno, la idea es que este compromiso y esta transición vaya de la mano, ¿no? Con una responsabilidad de los usuarios. Y el problema de la escasez hídrica sabemos que está incluso en Puerto Montt, en la Patagonia, en el Mm, mismo Chiloé. O sea, la crisis hídrica está azotando el largo y ancho de nuestro país. Así que bueno, sí. en esa responsabilidad, Paola, es que quisiera preguntar. em,
en los inmuebles, sobre todo porque la vivienda unifamiliar se entiende, es el usuario el que se hace cargo, ¿no es cierto? Y es responsable ante Seremi Salud del funcionamiento. Pero ¿qué pasa con la copropiedad inmobiliaria? Estos conjuntos de condominios que hacen su proyecto colectivo de agua grises, ¿quién tiene la responsabilidad del correcto funcionamiento? ¿La constructora, la inmobiliaria o el comité administrativo que conforma esta copropiedad? Sí, absolutamente los mismos copropietarios representados por su administración de copropiedad. O sea, la inmobiliaria, claro, en un principio seguramente va a construir, va a empezar a operar el sistema, pero una vez que se vendan todos los inmuebles, la inmobiliaria se retira. O sea, ellos no tendrían como ninguna responsabilidad en seguir operando el sistema. Entonces, la responsabilidad va a quedar en este caso en los copropietarios, que generalmente está representado por una administración de copropiedad. Ellos son los responsables de la operación y la mantención del sistema. Perfecto. Eso es interesante porque cada uno compra una casa dentro de un condominio y la casa va con una planta de tratamiento y resulta que después tienes que hacerte cargo, ¿no? De esa planta de tratamiento y que no es Bueno, menor. sí, ahí no es menor ese tema, pero ahí obviamente que nosotros esperamos, que cuando yo compro una casa, así como si me compro una casa en la zona rural, en algún momento me doy cuenta y me informo que en la casa me voy a tener que hacer cargo yo del sistema de agua potable y me voy a tener que hacer cargo yo, que está construido, pero de operar el sistema de agua servida. Aquí de igual forma, la idea es que la inmobiliaria, cuando venda la Mm, casa, ponga en conocimiento a los propietarios que, además de la casa, ellos se tienen que hacer cargo de toda estos servicios que tiene la casa, mm, ya mm, sea tratamiento, en este caso, de aguas grises, si están en la zona urbana, o también de todos los servicios básicos si están en la zona rural. mm. Eh, Esa es la idea, que yo compre sabiendo de lo que me estoy haciendo Claro, cargo, no que me entere después. exactamente, porque después la constructora seguramente después puede ver garantía del funcionamiento, pero con la administración directamente, ¿no? No Sí, con la Seremi de Salud. O sea, se hace un va a entrar traspaso dentro de... completo, se hace un traspaso Sí, completo a los copropietarios. Y exactamente. en eso, Paola, es interesante, me gustaría consultarte ya como proyectista, ¿no? Porque dentro del reglamento se indica que yo para obtener la aprobación del proyecto de reutilización de aguas grises en un conjunto habitacional, tengo que presentar además, dentro de los antecedentes, un documento que acredite la representación de los copropietarios y que ellos están de acuerdo con la administración, operación y mantención. Pero el tema es que cuando yo voy a presentar la aprobación, todavía seguramente no está siquiera vendida una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que estos copropietarios asuman la responsabilidad si ni siquiera hay propietarios, simplemente la Mm. constructora? No, eso va a quedar para la autorización de funcionamiento. Y generalmente la aprobación de proyecto, claro, la pide la inmobiliaria y queda a nombre de la inmobiliaria. Luego la autorización de funcionamiento muchas veces la pide la misma inmobiliaria, pero cuando ya la inmobiliaria se retira del condominio, en este caso, o la instalación que esté vendiendo, y ya queda, le entrega la administración a los copropietarios, sí, bien digo, a los copropietarios, en ese momento entonces son los copropietarios los que se tienen que hacer cargo de la resolución, y la resolución de hecho se cambia el nombre, se cambia la razón social de la resolución ahora a los copropietarios, y es en ese momento en que todos los copropietarios tienen que acreditar conocimiento, que ellos ya son los que compraron la casa, ahora una casa que venía con el sistema de reutilización de aguas grises, es en ese momento que los copropietarios acreditan, tomar conocimiento de que se están haciendo cargo de este sistema y en este caso todos los copropietarios. Pero Perfecto, o sea, claramente que si las casas todavía no están vendidas, no hay copropietarios a quien pedirle la autorización para pedir la aprobación. sí, porque no ha tocado, ¿no? Ya sea con plan de tratamiento de aguas servidas, que vamos a pedir la autorización, ¿no es cierto? Porque finalmente eso eh, tiene una resultante finalmente en los permisos que está obteniendo, los créditos que está obteniendo también la inmobiliaria con los bancos, etcétera. Hay una serie de tramitaciones que se derivan de la autorización de funcionamiento de la planta de tratamiento y muchas veces no hay propietarios todavía habitándola, ¿no? Entonces, no es menor aquello, ¿no? Muchas veces terminamos pidiendo la autorización cuando ninguna casa está habitada todavía, ¿verdad? Sí, Eso para esos ocurre. efectos es que existe lo que se llama el cambio de razón social de una Mm, resolución cualquiera.
en que, claro, cambia el dueño. No cambia la instalación que se aprobó, se autorizó en este caso, pero sí cambia el dueño. Y es lo que debería hacer la inmobiliaria cuando ya ellos se retiran del condominio, de la instalación, porque ya vendieron todo y ahora se hace cargo la administración de copropietarios. Perfecto. Y lo otro es que también nos gustaría saber como proyectistas, desarrolladores, que dentro del reglamento, específicamente en su artículo 12, dice que para la solicitud de autorización de funcionamiento se va a solicitar el análisis de la calidad del efluente, Ah, ¿no? sí, Y en ese sí. caso, hay muchas veces que los propietarios aún no habitan el lugar, por lo tanto, el análisis va a salir un poco sesgado, ¿no? ¿Cómo podemos sortear aquello cuando pedimos una autorización de funcionamiento y aún no ha sido utilizada, o a veces, a Mm. veces un conjunto habitacional de 20 casas y solamente se ha mudado una? ¿Cómo Mm. resolvemos eso? No, mira, sí, ese es un tema que nos dimos cuenta, la verdad, antes de sacar el reglamento, pero decidimos no modificarlo porque siempre hemos creído que la muestra es la verificación de que el sistema está funcionando bien, entonces no lo quisimos sacar, pero en estricto rigor, como las autorizaciones de funcionamiento de un sistema de utilización de agua gris siempre se debería pedir antes de la plena entrada en funcionamiento del sistema. Nunca vamos a tener aguas grises, o por lo menos nunca vamos a tener el sistema en pleno régimen de funcionamiento. Por lo tanto, me atrevo a pensar que nunca va a ser posible obtener una muestra en ese instante. Mm, Entonces, lo que hemos decidido es que, claro, seguramente algunas pruebas hidráulicas se le podrán hacer a la planta en ese momento para verificar que está funcionando, pero no la de la calidad del efluente. mm, La calidad del mm. efluente va a quedar para una etapa posterior. No digo que no vamos a dar la autorización, sino que va a quedar para una etapa posterior después que ya el sistema entre en funcionamiento. No sabemos Perfecto. todavía si lo vamos a hacer como parte de la fiscalización o si vamos a crear una figura en que, no sé, voy a inventar, 6 meses después de que se entregue la autorización de funcionamiento, van a tener que entregar la muestra, Mm, el resultado de la muestra del efluente tratado, por ejemplo, que podría ser otra figura. Eso tenemos perfecto. que decidirlo. Pero claro, como dices tú en estricto rigor, no va a haber agua grises tratadas que me pueda dar para poder tomar una muestra y Mm. verificar la calidad del efluente cuando solamente voy a pedir la autorización de funcionamiento. Perfecto, súper claro, Paola. Y en ese sentido, yo sé por dónde, creo inferir por dónde va a ir la respuesta, pero igual quiero que se comparta esta respuesta ¿Mm? con la audiencia. Es por qué en el reglamento, en su artículo 14 específicamente, se indica que en las zonas concesionadas donde vamos a hacer nuestra planta de tratamiento de aguas grises, ¿verdad? No se pueden utilizar las aguas lluvias dentro del proyecto de aguas grises, no se pueden juntar. Mira, eso simplemente es porque en Chile ya no están permitidos los sistemas unitarios. Esa no es una norma sanitaria, sino que es una norma de Ministerio de Obras Públicas. Hace muchos años ya que en Chile no está permitida la recolección unitaria de aguas lluvia con aguas servidas. Las aguas Mm, grises siguen siendo una parte de las aguas servidas. Por lo mm, tanto, no podíamos implementar mm. sistemas de recolección de aguas grises junto con aguas lluvias. Mm, Esa es simplemente la razón. Ahora, lo que pasa después, porque claro, se podría complementar, si me preguntas, ¿se podría complementar después de tratada? Yo creo que sí, pero bueno, eso ya es fuera del reglamento, eso ya, después que las aborices se trataron y que las generé, a lo mejor sí. De hecho, en la zona rural dejamos abierta la posibilidad de que si en el mm, caso, en las zonas rurales donde no hay planes maestros de recolección de agua lluvia, eh, porque no hay urbanización, los usuarios quieren hacer complemento de las aguas grises, por ejemplo, con aguas lluvias que ellos capten, porque hoy día en la zona rural en muchos lugares se hace, lo pueden hacer, pero después del tratamiento y siempre y cuando la calidad del agua lluvia no empeore la calidad del agua gris tratada. ¿Ya? O sea, eso en la zona perfecto. rural podría ser. En la zona urbana, yo no le veo problema, pero yo creo que no somos los más competentes para responder esa pregunta, porque como en las Mm, zonas urbanas hay planes maestros de recolección de aguas lluvia, mm, no sé si mm, podrán intervenir para juntarla con las aguas grises y lo desconozco. mm. Pero la razón es Sí, por qué se dejó eso específico en el reglamento, es porque en Chile no está permitida la recolección de aguas servidas junto con las aguas lluvia. perfecto. Súper claro, Paola. Oye, bueno, y también se me ocurre por ahí que si es que va a entrar al estanque de acumulación de agua tratada, de agua grises, y ese estanque tiene que estar conectado al alcantarillado por rebalse,
en lluvias grandes vamos a estar metiendo agua lluvia a los alcantarillados, Por ¿no? eso te digo, Entonces, yo creo que la zona urbana va a ser difícil eso, sí. va No, a ser yo creo que complejo. no lo veo tan factible, porque claro, Mm, porque acá mm, en la zona urbana hay sistemas exclusivos para la recolección de agua lluvia, la canalización de agua lluvia. exactamente. Oye, y en ese, una consulta justamente ahora yéndonos a la acumulación de esta agua. Imagínate que ya tratamos las aguas, ¿verdad? Hay tantas diferentes tecnologías con las cuales se puede tratar el agua, las aguas grises, ¿verdad? Se indica en el artículo 16 que los proyectos de interés público, ¿no? Aquellos proyectos que van a estar quizás administrados por el municipio, por Serviu, ¿verdad? Los estanques de acumulación deben usar sistemas de aireación, ¿no? Entonces, Ah, sí. esto quiere decir que tenemos que colocar algunos tipos de compresores con inyección de aire, o pueden hacer las veces de aireación o oxigenación, sistemas de ozonificación. Mira, no quedó, o sea, quedó exclusivamente aireación en el reglamento. Me hiciste la pregunta de ozonificación y dije, sí, a lo mejor podría ser, pero nunca he visto la ozonificación para el abatimiento o para la aireación por ejemplo, de estanques de aguas servidas, para que no se produzca descomposición anaeróbica. Lo dejamos en aireación porque es lo que siempre se utiliza para evitar la generación de olores, por ejemplo, en estanques de acumulación de aguas servidas tratadas, por ejemplo. Mm, mm. Eh, Ahora, si tú me preguntas si se puede hacer por ozonificación, lamentablemente en el reglamento no quedó. O sea, en Ya, estricto rigor no podríamos hacerlo por ozonificación. perfecto, Si es que efectivamente es una alternativa, tendría que ser materia de una modificación reglamentaria, lamentablemente. perfecto, Pero por ahora, claro, en el reglamento quedó la aireación. perfecto. O sea, cada vez que tengamos un proyecto de interés público en el estanque de acumulación de ya del aguas tratadas, vamos a tener que colocar algún difusor de aire en su interior durante 24 horas, pulsando inyección de aire, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto, perfecto. Solamente interés público, ojo, que si es doméstico o es colectivo, no, ¿ah? Para no Ahí está, sí, encarecer ahí está también el limitado proyecto. por el tiempo, sí, exactamente, ahí está limitado por el tiempo, ¿no?, de Mm. acumulación de las aguas grises tratadas. Algo interesante, Paola, para nosotros, en su momento cuando se empezaron los primeros esbozos del reglamento, cuando lo leíamos, se hablaba de que las aguas grises tratadas tenían que, o sea, tratadas y las no tratadas también tenían que estar con algún tipo de identificación en las tuberías, ¿no? Ya sea que fuesen Ah, sí. de color morado o Mm, con algún tipo de rotulación. Cuéntanos en qué quedó finalmente, porque acá en Chile todavía no venden cañerías moradas, ¿no? Uno puede no. importar seguramente, pero no puede ir a una ferretería a comprar cañería morada. ¿Cómo resolvieron esto, Paola? Mira, las cañerías moradas viene de la Convención Internacional, o sea, claro, bien digo, de una Convención Internacional solamente que hay de que las aguas regeneradas es el nombre que se le da internacionalmente, se transportan sí, bien digo, se transportan por cañerías moradas. En Chile no existen porque obviamente no teníamos todavía esta necesidad. Esperemos que creada la necesidad, salgan al mercado luego las cañerías moradas. Si es así, bien, bueno, ya tendremos para utilizarla. Pero entre tanto, lo que se especificó en el reglamento, que están especificadas las cañerías moradas, pero sin embargo, si no hay cañerías moradas, entonces lo que hay que hacer es marcar la tubería eh, para que quede marcada y se pueda distinguir de los otros sistemas de tubería, principalmente las sanitarias, que son aguas grises tratadas. ¿Ya? Mm, Ahora, mm, entramos, dice marcadas, entramos rectos, no especifica la distancia porque era difícil especificar una distancia para decir cada cuánto tiempo tenía que estar la marca. La idea es que las marcas estén claramente visibles en caso de que si se hace una excavación, distinguir fácilmente cuáles son las cañerías de aguas grises en este caso. Por lo tanto, las perfecto. marcas nos imaginamos que siempre van a tener que estar al lado de las válvulas, de los cambios de Mm, dirección, de los codos, etcétera, que son los puntos generalmente que en las tuberías donde se debe acceder. Y por supuesto que en los tramos rectos también, porque eventualmente si se hace un destape, una excavación o qué sé yo, en un shaft, tener claramente identificadas en los tramos rectos cuáles son las tuberías de agua grises. En el fondo, dejarlo a la distancia, dependiendo de la construcción, a una distancia tal que si tengo que acceder al sistema de tubería,
pueda fácilmente distinguir cuáles son las que llevan aguas grises tratadas en este caso. Perfecto, súper importante. Y además también estipula un orden, ¿no? En la verticalidad, aguas más Sí, limpia arriba y agua más contaminante abajo, agua sí, potable, agua gris, agua negra y así sucesivamente, ¿no? Eso sí, también es sí, importante que lo sepa la gente, no instalar el agua gris bajo el agua servida, ¿no? sí, Cosas que siempre para evitar que las aguas más limpias se vayan contaminando con las más sucias. es todo un proceso de reculturización, ¿ah? En el aspecto sanitario que va a ser muy interesante de todas maneras. Y en ese aspecto, porque hay un proceso de culturización, requerimos una transferencia tecnológica, ¿no? Y justamente en el artículo 28 del reglamento dice que, obviamente, y acá hago un paréntesis, ¿no? Quizá no lo comenté, pero se hace una distinción entre tratamiento de aguas grises de menor tamaño, ¿no? Y las otras que ya Mm. son de mayor tamaño. Las de menor tamaño son hasta 1,5 metros cúbicos al día, y esos son más flexibles, más laxos en términos de reglamento. Pero hay las otras que ya son sobre 1,5 metros cúbicos, que pueden ser las colectivas, por ejemplo, o las de interés público, donde sí tenemos que capacitar obligatoriamente al personal de operación y mantención. En esta capacitación, nosotros cómo tenemos que refrendar esto ante la Seremi de Salud. Tiene que ser una institución, una OTEC, la que se encargue de la capacitación, o puede ser la misma constructora de la planta de tratamiento la que capacite a los operadores. Mira, quedó especificado, siempre, a ver, el objetivo de esto es siempre abaratar sí, bien digo, abaratar y simplificar lo más posible los permisos y los requisitos para los sistemas más pequeños, Mm, que van a estar asociados a las viviendas mm, individuales, ¿ya? mm, Y según eso es que se definió cuáles eran los sistemas de menor tamaño, un poco más que una vivienda, no me acuerdo en qué mm, número de viviendas quedó los sistemas de menor tamaño. Después vendrían los sistemas domiciliarios individuales, después vienen los colectivos y después vienen los de interés público. mm, Y se especificó en el reglamento que, si no me equivoco, son los sistemas de interés público y los domiciliarios colectivos los que tienen que tener esta capacitación por parte de alguna institución, ya, mm, institución validada por CENSE, para recibir esta capacitación de los operadores. mm, mm, Luego viene los sistemas domiciliarios individuales, en que mm, ya se da la flexibilidad que puede ser una institución, pero además puede ser la empresa que diseñó el sistema. Y mm, finalmente están los sistemas de menor tamaño, en que en ese caso ya no es necesario que tú cuentes con la institución, sino que el profesional que diseñó el sistema o que construyó el sistema puede darle las indicaciones en este caso al dueño de casa, si no va a ser más que eso quien va a operar el sistema, claro, de cómo claro. operar el sistema de reutilización de aguas grises, considerando además que esos sistemas van a ser los más simples, por supuesto. Y eso queda en un acta, ¿no? En un acta de capacitación firmado por las partes que Sí, están constituyeron y eso se sube. exactamente. Mm. Eso Es, se acompaña, en este caso, a la autorización de funcionamiento. La capacitación de los operadores ya es un antecedente que se acompaña a la autorización de funcionamiento, no a la aprobación del proyecto. ¿Esa acta va a ser alguna planilla de Seremi Salud o nosotros mismos vamos a crearla? Por ahora, no sé si en el futuro vamos a hacer algún formato particular, pero por ahora no. Es simplemente la acreditación de que el personal está capacitado y acreditar quién fue el que lo capacitó. O sea, en este caso, el dueño de Perfecto. casa. Estamos hablando de lo más simple. En ese sentido, porque en el artículo 28 hay una palabra que me costó interpretarla, porque dice, la capacitación podrá ser realizada por instituciones de educación superior o proveedores de capacitación. Entonces, ese podrá se va a exigir finalmente para Sí, justamente los intereses públicos. Entonces, las OTEC o las instituciones van a tener que capacitarse en agua grises, en las diferentes tecnologías, va a tener que haber una buena masa gris ahí, ¿no? sí, yo creo que esa también es otra demanda que va a salir al mercado. Mm, Específicamente la capacitación en aguas grises. Hoy día tenemos, pero en mm, agua servida. Ahora, mm, es bastante mm, similar, no es mucha la mm. diferencia. Sabemos que las tecnologías de tratamiento, los tipos contaminantes, son los mismos que las aguas servidas, solamente que estos tienen un poco menos. Por lo tanto, la capacitación en ese caso es bastante similar. Pero creemos que se va nuevamente a crear un nicho con esta nueva normativa y seguramente las instituciones que hoy día se dedican a ese tipo de ámbitos van a abrir alguna capacitación Mm, específicamente para el ámbito mm. aguas grises. Entre Perfecto. tanto, podremos Mm. ir avanzando con las capacitaciones, por ejemplo, que hay para operación de sistemas de agua servida.
Perfecto. Bueno, por ahí está, de estar feliz, ahí está la OTEC, el Coligüe que trabaja con nosotros en capacitaciones, así que ellos me imagino que van a estar felices con esta noticia. Bueno, esa El, es la idea, que también ellos sepan de este reglamento para que empiecen a abrir este nuevo nicho. de todas maneras. Vámonos un poquito al tema del uso, de la utilización, porque hablamos que se puede utilizar en los inodoros con cierta calidad de agua. Sabemos que la ley indica usos urbanos, ¿no es cierto? Usos ornamentales, recreativos, ambientales, industriales, hasta incluso en la última versión, silvagropecuario, gracias a la modificación de la ley del Ministerio de Medio Ambiente, la 21 623, si no me equivoco, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese aspecto, Paola, sabemos que la demanda en sistemas de riego agrícola son sumamente importantes, ¿no? Entonces, yo estuve leyendo justamente en el reglamento y en el artículo 34, letra D, dice que podrá utilizarse esta agua en usos industriales, ¿no? Que incluye el uso en todo tipo de procesos industriales no destinados a productos alimenticios, ¿no? Esa palabra es clave, procesos industriales no La destinados a industria productos alimento en el alimenticios. fondo. Lo que se Claro, incluiría ahí es la industria alimento. pero por otra parte está la letra F que dice los silvagropecuarios, o sea, uso en procesos silvagropecuarios, y sí se indica que se puede utilizar el agua gris tratada para cultivos industriales, ¿no? Entonces, finalmente, se puede usar para los cultivos, propiamente tal, el riego de estos cultivos industriales. Para que se entienda, cultivos industriales puede ser el raps, la remolacha, ¿verdad? Como cultivos industriales, pero no se va a poder ocupar para procesos industriales como el lavado, por ejemplo, de estos alimentos. Claro, mira, piensa que el factor de riesgo el que se está abordando en estas definiciones es el contacto con las personas. Entonces, ¿Ya? es por eso que no se pueden reutilizar aguas grises en procesos industriales de la industria alimentaria, ¿ya? Porque las aguas grises, aunque estén tratadas, sabemos que están tratadas, o sea, no es agua potable, es agua Mm, igual que tiene cierto nivel de contaminantes todavía, que las hace inocua para la reutilización, pero no para el consumo o el contacto con las personas, el consumo en mm, este caso. mm, Entonces, claro, pensando que en una industria alimentaria, en la industria de fabricación de alimentos, si se utiliza aguas grises en el proceso, el agua gris podría entrar en contacto con el alimento y eso ser consumido por las personas, eso mm, involucra un riesgo. Es por eso que mm, se deja fuera en la industria alimentaria. mm, En el caso del riego, pasó lo mismo. Si ustedes se fijan, se abrió con esta modificación de la ley en la reutilización al uso silvagropecuario, que en el fondo es el riego agrícola, pero se deja fuera todo el riego de hortalizas y mm, frutas que crecen a ras de suelo y suelen consumirse crudas, por la misma mm, razón anterior, porque mm, esos frutos podrían entrar en contacto directo con el agua gris y eso ser consumido directamente por las personas. mm, A diferencia de lo que tú hablabas de los cultivos industriales, que en primer lugar no van al consumo directo de las personas y en segundo lugar, por el tipo de plantación, no entran en contacto directo con las aguas grises. mm, El arroz, a lo mejor los cereales, no sé, pero mm, bueno, pero no entran en contacto directo con las aguas grises. Y además, no son productos que van al consumo directo, sino que hay un proceso mm, industrial de por medio que se preocupa de toda la sanitización, obviamente, y que el producto sea inocuo para el consumo de las personas. Es sí. por eso que puede Eso es ser utilizado gravitante. en el Mm, cultivo, claro, pero mm, no en la industria alimentaria, porque claro, ese sería mm, la mm. etapa en la que si vienen contaminadas, por ejemplo, con agua grises del riego, en el proceso industrial van a sanitizarlas y van a sacarle ese riesgo. Perfecto. Se entiende muy bien la distinción entre el uso en cultivos industriales, es decir, en la etapa de crecimiento de este alimento, a utilizarlo en procesos no industriales. Se entiende bastante bien Exacto. la interpretación. Y ahora, ¿para qué? Para que algunos no se desalienten, algunos querían empezar a regar. Sí se pueden regar, por ejemplo, arbustivos frutales, o sea, árboles frutales se pueden regar, y Sí, especies arbóreas, ¿no es cierto? Pueden ser regadas, viveros pueden ser regados con agua grises, cultivo de sí. plantas leñosas, cultivos de flores, praderas, etcétera, producción de semillas, también pueden ser utilizadas con agua grises, ¿no? Y eso estuvo muy bueno que haya entrado, ¿no es cierto?, también al Ministerio de Medio Ambiente y haya ofrecido finalmente esta modificación, Mm, porque eso hizo modificar la ley 21075 hace muy poco mm. tiempo, ¿no?
Sí, hace poquito, Sí, sí, poco antes que se tomara razón del reglamento incluso. perfecto. Paola, ya, ya vamos a ir cerrando, quedan unas poquitas preguntitas. Imagino que la gente, no hemos bajado, ¿ah? El público se ha mantenido, eh, hemos mantenido entre 40 y 50 personas, y estamos súper bien. El- una pregunta interesante para los desarrolladores de proyectos es, ¿cómo vamos a presentar los caudales de aguas grises? ¿No? ¿Cómo vamos a informar los caudales de aguas grises? Porque culturalmente uno dice, no, yo en aguas grises un 40% del consumo, otros dicen, no, es un 60%, algunos dicen, no, 70%. ¿Cómo vamos a indicarle al CEREMI de Salud en base en razón a qué base de cálculo, cuál es el caudal medio diario de aguas grises que tenemos en una casa, en un conjunto habitacional? Porque el consumo instantáneo está súper claro, ¿no? Es por artefactos. Pero Mm. el consumo medio diario, ¿cómo la Seremi nos va a instruir o simplemente nosotros tenemos que presentar una buena memoria de cálculo que sea bastante bien argumentada? ¿Lo han conversado? Ya mira, esa es una de las razones principales por las que queremos sacar esta memoria que yo te dije, esta guía de bases de cálculo para los proyectos, es precisamente porque cómo vamos a considerar cuánto genera una casa, por ejemplo, en aguas grises. Otro tipo de instalación es un poco más difícil, porque no Mm, sabemos bien el uso del agua potable, pero por lo menos en una casa. Hay varias modalidades, la bibliografía te indica varias maneras de cómo calcularlo. Podría ser a partir de la dotación de agua potable de las personas, y de ahí, claro, lo que se estima es que más o menos entre un 50, entre un 40, digamos ya, un 40 yo creo que ya conviene, entre un 40 y un 60% mm, son aguas grises y a lo mejor ahí se podría mm, tomar algún valor promedio. Eh, o también podría ser, como decías tú, del caudal instalado y con factores de uso, que también es otra mm, forma que se calcula, con factores de uso de los artefactos sanitarios, también se puede llegar a una estimación de la cantidad de aguas grises. Lo bueno es que por estas dos formas que hemos probado, no llegamos a resultados tan distintos, ya que perfecto, habría sido lo más terrible. Entonces, perfecto. seguramente, yo prefiero usar, no sé si será porque de todo lo que ya hemos visto, este tema es lo que más hemos utilizado, yo prefiero usar un porcentaje de la dotación del agua potable, ya, claro, porque como hay ya una estimación de cuánto del uso del agua potable se va al agua servida y de ahí poder saber cuánto más o menos esas aguas servidas es aguas grises, es como lo que más hemos visto, lo más utilizable. Pero eso es lo que Perfecto. queremos estampar en una guía Mm, para poder dar algunos criterios de cómo hacer este cálculo de estimación de aguas grises. Esperamos que mm, al menos eso poder tenerlo sí antes del 6 de noviembre, porque creemos que es como lo más necesario de todas las cuestiones que hoy día quisiéramos mm, sacar para complementar el reglamento. Esperamos que eso sí lo podamos tener antes de... Eh, pero si no, como tú bien dices, una base de cálculo bien argumentada, obviamente que mm, va a mm, ser mm, difícil discutirla. Y seguramente en una primera etapa vamos a ir haciendo recolección de todas las bases de cálculo también que nos lleguen justamente para alimentar esta guía que queremos sacar. mm. ¿Por qué lo pregunto y me detengo un poco acá? Es porque si es que, y acá un poco introduzco la siguiente pregunta, si es que finalmente vamos a tener un descuento tarifario, tenemos que tener súper claro cuál es el consumo de agua gris que estamos teniendo, ¿verdad? Y que eso, y que lo que nosotros ingresemos a hacer en salud sea después validado por la concesionaria que va a tener que va a ser finalmente la que se va a meter la mano al bolsillo y decir, bueno, te descuento tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ahí viene la segunda pregunta, un poco la dejo introducida, Paola. En el reglamento se habla no, perdón, no se habla del descuento tarifario, pero sí la ley. En la ley 21.075 sí se Sí, menciona. mira, ¿En qué va a quedar? nosotros no hablamos, nosotros no hablamos del descuento tarifario porque no es nuestra competencia. Eso es competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y seguramente ellos lo van a regular, o sea, no seguramente, sino que ellos tienen que agregarlo, incorporarlo en el decreto 70 el Decreto de detenta el tarifa me MOP, sí. parece. Sí, exactamente. Es ahí donde ellos tienen que incorporar este factor. Ahora, el factor está más bien asociado a al ahorro en la cantidad de agua potable y al menor uso de la red de alcantarillado. Se supone Mm, que en eso va a estar basado el factor de descuento de la cuenta del agua potable que tiene que calcular la superintendencia. ¿Ya? mm, Nunca lo hemos mm, llevado a caudal de aguas grises, pero mm, seguramente eso es algo como que vamos a tener que discutir con ellos, coordinar con ellos para que ambas cuestiones sean coherentes de todas formas. mm, Pero como mm, les digo,
sé que la superintendencia lo estaba viendo, lamentablemente no tengo las últimas novedades a ese respecto, Mm. pero sé que ellos lo tienen que incorporar como un factor más bien asociado, como les digo, a la menos cantidad de agua potable que voy a utilizar por la reutilización de agua gris que voy a hacer y al menor uso que voy a hacer de las redes de alcantarillado por las aguas grises que ya no voy a vertir al alcantarillado, sino que voy a reutilizar. Este pronunciamiento por parte de la CIS va a ser antes del 6 de noviembre cuando entre en vigencia No esto, lo porque sé. tiene que haber algún estímulo, alguna estimulación financiera, ¿no? Para los desarrolladores, decir, bueno, me sale tanto, pero lo puedo recuperar en tantos años porque hay un descuento. Yo sí, yo me imagino que sí. Yo sé que lo están ya abordando. Lo hemos conversado algunas veces, pero no sé en qué va la oficialización de esto. Eh, es una buena pregunta. Yo creo que voy a hablarlo con ellos porque seguramente en algunas futuras presentaciones van a volver. Bueno, la cuestión es que más interesa, de hecho, el tema del factor descuento, para tener esa noticia fresca. Pero en estos momentos no sé en qué va la oficialización de ese análisis que Mm. está haciendo la superintendencia. Lo Perfecto. ¿Sí? ideal, yo creo que sí, Mm. yo creo que sí deberían tenerlo antes de empezar a probar proyectos porque sé que con las sanitarias, con la entrega ya de las instalaciones domiciliarias, ellos ya con eso van a quedar habilitados para aplicar el factor de descuento. Es decir, después que Mm. ya se termina la cadena de los permisos, el último que da un permiso es justamente la concesionaria que entrega la factibilidad, no la factibilidad, Mm. perdón, la instalación, o sea, ya la conexión a los sistemas, Mm. y con Mm. eso ellos quedan habilitados para aplicar el factor de descuento. Y que obviamente van a tener que tener claras ya las instrucciones de la superintendencia de cómo Mm. calcularlo. Sí, porque esa va a ser otra discusión, ¿ah? El monto, cuánto es un incentivo o no es un incentivo? Va a ser muy interesante esa conversación de todas formas. Y en ese Sí. aspecto, Paola, justamente hablando de los incentivos y lo retroactivo que puede llegar a ser, los nuevos proyectos de edificación que ya ingresaron a los municipios justo antes de la entrada en vigencia, el 6 de noviembre, quedan exentos de la obligatoriedad de la ley, solamente los que ingresan después al municipio o es retroactivo también. Yo creo que debería ser, mm, hoy, me atrevo a decirte que debería ser después. O sea, claro, los que ingresan después de la entrada en vigencia en este caso, del reglamento. Porque antes de eso nosotros no podíamos aprobar proyectos. Entonces, pero sin embargo, obviamente no quedan imposibilitados de seguir haciendo sus proyectos de edificaciones. Me atrevería a decirte que es después del reglamento. Seguramente lo vamos a tener que aclarar con nuestra edición jurídica, pero me atrevería a decir que si el reglamento todavía no entra en vigencia, no podrían ellos estar obligados a cumplir esa disposición. Mm. Va a ser interesante porque hay algunos proyectos que se ingresan y no les dan los permisos de edificación y le ponen fecha al permiso de edificación, no sé, el 7 de noviembre, ¿no? Y fueron ingresados meses atrás. Pero entonces, ¿se va a respetar la fecha de ingreso Ah, yo o creo la que se fecha tiene que del respetar la timbre? fecha de ingreso. No, yo creo que en Mm. ese caso se tiene que respetar la fecha de ingreso. Sí, de todas maneras. Mira, es una buena pregunta, no lo había Mm. pensado, pero sí, yo creo que debería respetarse la fecha de ingreso. Porque si es así, van a empezar a ingresar el 5 de Pero eso, noviembre la cantidad de ingresos que van a ver al pero municipio eso van es a lo ser que siempre pasa. impresionantes. Sí, pero eso es Claro. inevitable. Por cualquier Mm. norma, antes de que empiece a aplicarse, obviamente que aprovechamos de hacer los últimos trámites sin la aplicación de Mm. esa normativa. Eso pasa, yo Mm. creo que en todos los Mm. ámbitos, no solamente en esto. Sí, sí, de todas maneras, y sobre todo en Chile. Oye, Pablo, Sí. me quedan dos preguntitas para ir cerrando, ya no abusar de tu tiempo, son ya las 9 de la noche, imagino que has tenido un día largo. Pero sí, es muy relevante para nosotros saber esto. Cuando hacemos plantas de tratamiento de aguas servidas, hay en el decreto 236, ¿no es cierto?, que regula la alcantarilla particular, hay una mención de plantas de primera y segunda categoría. Es decir, cuando supero los 50 usuarios, este decreto me dice que tengo que cercar la planta de tratamiento, distanciarla a 20 metros de cualquier fachada de casa. ¿Va a ser así también? O sea, si yo tengo un proyecto de aguas grises, para un conjunto habitacional pequeñito, menor de 50 usuarios, donde quiero que sea, por ejemplo, un humedal depurador, que yo antes construimos humedales depuradores para el tratamiento de agua, y que sea atractivo, paisajístico, arquitectónico, voy a tener que cerrarlo siempre, cercarlo con No, letreros grandes. no, las disposiciones del 236 no le aplican a los sistemas de agua grises. Ninguna. De hecho, Ni siquiera las cámaras desengrasadoras para los no, lavaplatos. ¿sabes qué? Perdón, las cámaras degrasadoras.
porque en el 236 para los lavaplatos se exige cámara desengrasadora, y acá si los lavaplatos van a ser utilizados, imagino que va a ser obligatorio también las desengrasadoras. O sea, idealmente que o sea, sobre todo si va a reutilizar agua gris, yo creo que va a ser una necesidad contar con cámaras degrasadoras, pero independiente de si va a ser necesario o no, normativamente no podemos aplicar las disposiciones del 236 al sistema de aguas grises. Respecto Perfecto. de los distanciamientos, no sé si me surgió la duda, no recuerdo bien si la UBUC hace alguna mención Sí, respecto al tema de los distanciamientos. Parece que la sí. UBUC está, por lo menos de los El, sistemas de interés público. el Y en el decreto 10 reglamento aparece. Mm. hace, sí, y en el reglamento hace mención a algunos cercos, algunas protecciones que hay que tener, por ejemplo, cuando los sistemas están en los patios de las viviendas, de ese tipo de cuestiones. La verdad Mm. es que los distanciamientos, los famosos 20 metros del 236, es una distancia súper Mm. compleja de cumplir cuando los terrenos To- son muy chicos. Y hoy día los Totalmente. terrenos cada vez son más chicos. Entonces, Es que no, aparte no. te dicen, aléjate 20 metros de la fachada y también 3 metros del deslinde. Entonces uno queda como encajonado, no sabe dónde colocar la planta, ¿no? Sí, pues, en Eh, terrenos chicos esas distancias muchas veces no dan. A pesar de que tratándose de sistemas de agua servida, bueno, pero eso es otra discusión. Esos distanciamientos muchas veces son absolutamente necesarios, pero mm, no es ya, lo que aplica a los sistemas de agua gris. ya. Pero ojo, porque como te digo, no ¿Mm? recuerdo bien, hay que revisar el decreto 10 porque si no me equivoco, ahí sí habla de un distanciamiento. Habla de distanciamiento, Ya, entonces ese deslinde, habría que revisar. 3 metros, pero solamente para proyectos de conjuntos habitacionales colectivos, ¿no? Más que Ya. unifamiliares. Y mire, me quedan dos preguntitas que son más bien cortas y que son súper, súper relevantes. Em, es, dependiendo del tipo de planta de tratamiento que yo elija para mi agua grises, voy a generar lodos, ¿no? Voy a generar sólidos, lodos. ¿Qué hago con esos lodos? ¿Puedo, como tengo una conexión al alcantarillado público, podría yo descargar los lodos en el alcantarillado público directamente? Ya que eran lodos Mira, que venían en las aguas servidas, claramente, y estoy ya. pagando también por alcantarillado. Ujú. Sí, lo que pasa es que nosotros creemos y de lo que hemos visto, de lo que hemos leído por lo menos, de la experiencia que tienen los sistemas grises internacionales, no es tanta la cantidad de lodos que se generan con aguas grises, porque o sea, los lodos de las aguas servidas vienen principalmente de la materia orgánica, de la materia fecal, ¿verdad? Mm, mm, De, de toda la materia orgánica que se alimenta en los estanques de aireación, el sistema biológico, de ahí viene la mayor cantidad de producción de lodos mm, del tratamiento de las aguas servidas. mm, Por lo tanto, y aquí cobra una crucial relevancia el uso de los artefactos sanitarios, ¿ya? mm, mm, Si yo hago un buen uso, consciente de que estoy reutilizando aguas grises, hago un buen uso de los artefactos sanitarios, nosotros pensamos que la cantidad de lodos que se puede generar en el tratamiento de las aguas grises es bien poca. mm, Ahora, esos lodos se pueden descargar al alcantarillado público siempre y cuando, y lo dice el reglamento, cumplan con el 609. Hoy día nosotros mm, en Chile tenemos una norma de emisión de descarga a los alcantarillados. Si mm, ese lodo cumple con el 609, no hay ningún problema. Si no, entonces tendrá que separarlo y bueno, y en ese caso tratarlo como la fracción de residuos sólidos del tratamiento de las aguas grises. ¿Ya? Ahora, eso perfecto. sí va a ser evaluado en las aprobaciones de proyecto. La aprobación de proyecto presentada a la autoridad sanitaria pues seguramente, no seguramente, sino que va a haber una evaluación de cómo van a manejar los residuos sólidos que puedan generarse en el tratamiento de las Mm, aguas grises. mm, Pero que mm, vuelvo a repetir, haciendo un buen uso de los artefactos sanitarios desde los cuales voy a reutilizar aguas grises, esa cantidad de residuos sólidos debería mm, ser muy, mm. muy baja. Sí, ahora, pongámonos el caso, ¿no es cierto?, de aeropuertos, ¿no? Donde sí se pueden reutilizar aguas grises y hay cocinerías enormes, ¿verdad? Donde tengo lavaplatos con una gran cantidad de materia orgánica, dependiendo yo creo que del establecimiento, de la edificación, es la cantidad de materia orgánica aportante al agua gris, sobre todo si están los Sí, lavaplatos, que recuerdo que esa era la discusión para en su momento, si meto los lavaplatos o no, porque tienen mucha materia orgánica, sí, es considerada como agua gris turbia, ¿no? Como agua gris clara. Entonces ahí está la sí. distinción si lo pasaba para negra, no pasaba para negra, y eso puede ser materia de discusión en términos de los lodos que pueden generar, pero queda muy claro la postura de que tiene que siempre cumplir con la norma chilena 609, ¿no? Sí, tal Exactamente. cual. Perfecto, Sí. súper claro. Y yo con esto me queda la última, que es más bien administrativa, Paula, porque ya le hemos sacado el jugo con preguntas más técnicas.
es, se habla, se indica que es posible que se exija a la constructora la publicación de la autorización del funcionamiento en el diario oficial, ¿no? Como que quede ahí prendada, ¿no es cierto?, en el diario oficial. ¿Va a ser así? ¿Existe algún criterio para que No, digan no, no, usted no, sí, no es usted en el diario no? oficial. No, no es en el ¿No? diario oficial. Y son los sistemas, ya aquí no tengo no me recuerdo el detalle. Me parece que son todos los sistemas diferentes de los de menor tamaño o los Sí, de colectivos para arriba, no me acuerdo bien. sí, Pero bueno, son los sistemas más grandes en que recibía la autorización de funcionamiento, se tiene que hacer una publicación en un diario de circulación regional o comunal, porque en el fondo lo que me interesa es perfecto, que mi entorno sepa que va a haber un sistema de reutilización de agua, no que lo sepa todo el país, no es necesario. Eh, perfecto. claro, y para ese tipo de sistemas son 15 días los que tienen para hacer esta publicación, pero son de los más grandes, ahí habría que ver, revisar en la ley cuáles fueron los que quedaron obligados. Y lo que sí deben hacer después, en los 30 días siguientes a esta publicación, es inscribirse en el registro que va a llevar la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eh, Todavía no está definido el procedimiento, pero el registro que van a llevar ellos de los sistemas de reutilización de aguas grises existentes, que es un poco una de las herramientas que se va a usar después para la promoción o para incentivar el uso si es que esto va muy bajo, depende cómo vaya prosperando. Perfecto, perfecto. Y ya, en realidad se me ocurrió ahora esta pregunta, que fue algo que se habló mucho, ¿no? ¿Cuál es la sensación, Paola? No sé si has tenido la oportunidad, imagino que sí, de hablar mucho con la empresa sanitaria, de tener una carga dentro de su sistema de recolección, desde sus alcantarillados, disminuir tanto la carga de agua grises. ¿Manifestaron alguna vez que eso le iba a afectar con la recolección de aguas servidas a sus plantas, porque el sólido iba con Mm, menos arrastre de agua? mm. ¿Puede o no eso mermar nuestro sistema alcantarillado? Sí, está la duda. La verdad es que yo creo que está la duda de cómo se va a comportar con el tiempo, porque esto obviamente que no va a ser lo inmediato, no por una pequeña fracción de recolección de aguas grises se va a afectar, por ejemplo, la recolección de las aguas servidas, los caudales de autolavado. Creemos que no va a ser con tan una poca recolección, sino que con el tiempo, si Mm, efectivamente eh, tiene éxito la reutilización de aguas grises en el país, está la duda, yo creo todavía, de cómo se podría comportar, por ejemplo, eh, el transporte de las aguas servidas por la red de alcantarillado, los caudales de mm, autolavado, con las pendientes que hoy día tienen, o sea, mm, bien digo, las pendientes de la red de alcantarillado hoy día están hechas para los caudales de aguas servidas que hoy día vertimos al alcantarillado. Si se mm, reduce esa cantidad de agua y se van a concentrar los sólidos, porque esos mm, sólidos, los más grandes, siguen yendo al alcantarillado. ¿Qué va a pasar mm, con eso? mm, Primero. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar después con la carga orgánica en la planta de tratamiento? Porque las mm, plantas de tratamiento hoy día están hechas por una cierta concentración de carga mm. orgánica, que es la que Claro. llevan las aguas servidas completas. Sobre Si todo yo las disminuyo biológicas. el agua, claro, Mm, si yo disminuyo mm, el agua y justamente la materia orgánica sigue yendo toda al alcantarillado, eh, por lo menos de la materia fecal, ¿qué va a pasar con esa carga biológica de los tanques biológicos de las plantas de mm, tratamiento hoy día? mm, mm, Se van a tener que modificar, van a tener que... Está esa preocupación. Yo no he hablado mucho de este tema con la empresa sanitaria, en un comienzo se habló de esto y claro, era esa la preocupación. Si hoy día se ha avanzado en saber qué acciones se podrían tomar, no lo sé, habría que preguntárselo a la empresa sanitaria, pero es esa un poco la preocupación que podría haber en esto. perfecto. Bueno, Paola, mira, ya hay varias preguntas, yo creo que varias las hemos contestado en el chat. Los insto, por favor, a que descarguen, ¿no? ¿Dónde podemos, Paola, indicarle a la audiencia que pueda descargar el reglamento para que se lo puedan leer? Ah, bueno, el reglamento, a ver dónde está, no lo hemos publicado, parece todavía en la página del ministerio, pero ahí debería, va a estar. No se ha hecho la última actualización de las últimas normativas que han salido, pero va a estar prontamente en la página web del ministerio, donde está toda la parte de normativa. Hay un capítulo completo de la página web del Ministerio de Salud de la normativa sanitaria. Bueno, está la publicación oficial del diario oficial, que esa es la oficial que existe hoy día. No se ha hecho una Mm, versión oficial distinta a la que publicó el diario oficial el mm. 9 de mayo, me parece Mayo, que fue. 9 de mayo. Igual, Sí, de todas sí. maneras, les sobra a los que están ahí que en la biblioteca del Congreso Nacional
está, ¿no? Ah, ya está. Está No, el no estaba segura de reglamento, eso. así que ahí lo pueden descargar, ¿no? La idea es que ahora nosotros, como usuarios, ¿no? Como civiles, tomemos la responsabilidad porque es una excelente oportunidad. Quiero realmente felicitarlos, Paola, por este logro, porque para que todos sepan, solamente entre el 1 al 3% de las aguas tratadas en Chile se reutilizan. Es muy bajo la reutilización que tenemos, entonces es momento de poder generar procesos, ¿no es cierto?, de regeneración de los suelos, de disminución de la desertificación. Entonces las aguas grises son un potencial enorme y hay ejemplos muy claros a nivel internacional y qué bueno que vamos a empezar a hacerlo a partir de noviembre. Así que desde ahí, Paola, te agradezco muchísimo tu presencia, que nos puedas haber aclarado muchas preguntas. Descarguen, lean el reglamento, por favor, lean la ley 21075 también, lean la ley 623 del Ministerio de Medio Ambiente y vayamos nosotros generando, ¿no es cierto?, una autocapacitación para poder reforzar y tomar la oportunidad que se nos está dando ahora para poder ser motores de cambio, ¿no? Justamente en lo que es la reutilización de agua gris. Así como desde Bioantu, Paula, te agradecemos muchísimo esta instancia. Si quieres decir unas últimas palabras de recomendación, siguientes pasos, el futuro que se viene dentro del Ministerio de Ambiente, cuáles son los planes, te dejo unos minutitos, unos segunditos, como tú quieras, para expresarnos tu sentimiento. Dentro del Ministerio de Salud, no de Medio Ambiente. Ministerio de Salud, Lo perdón, primero. perdón. Mira, bueno, agradecerle este espacio. Nosotros estamos en plena implementación y difusión de lo que es el reglamento. Se nos vino, nosotros tuvimos en el último tiempo que estuvo el reglamento de la Contraloría súper herméticos con el reglamento porque cualquier cambio que se hiciera, claro, ya no echaba por tierra cualquier versión que nosotros publicáramos. Entonces, se nos vino todo muy encima con la toma de razón, con la publicación del diario oficial, la difusión. Por lo tanto, estas instancias para nosotros son súper importantes y sobre todo con ustedes y con la gente que está en este live, porque son las personas que están más inmersas en este tema y que más entienden de este tema. Por lo tanto, lo que ustedes también puedan promover y difundir esto a nosotros nos ayuda mucho. Nosotros vamos a estar disponibles para responder inquietudes, estamos participando en hartas instancias como esta, también tenemos que hacer el trabajo en regiones, pero la difusión, la implementación, la capacitación nunca es poca. Así es que, y yo creo que si puedo rescatar algo de esto, lo dije en alguna de las preguntas que me hicieron, es el compromiso. El compromiso que tenemos que tomar cuando decidimos hacer reutilización de fluentes tratados, cualquiera sea. Porque los primeros perjudicados podemos ser, en este caso, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestras mascotas, nuestros niños, en la casa. Y por lo tanto, para hacer un uso eficiente y que realmente esto sea beneficioso y podamos mermar en algo la tremenda y grave situación que estamos viviendo de escasez hídrica, es que seamos responsables y comprometidos con esta medida para que pueda ser exitosa y para que pueda ser beneficiosa para todo el país, sobre todo para aquellos sectores que el agua ya está escaseando para el consumo humano. Entonces, saber cómo viven, nosotros nos toca ver cómo viven esas familias, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, y claro, es una tremenda oportunidad y tenemos la oportunidad de que esto sea beneficioso. Y a la medida de que esto sea, que lo aprovechemos bien y sea beneficioso, bueno, podríamos ir ampliando el espectro tanto en uso, en alternativas de uso, internacionalmente hay muchas más alternativas de uso que todavía no nos atrevemos a implementar en Chile porque tenemos que ver cómo va a funcionar esto desde el punto de vista sanitario. Así es que Perfecto. eso por mi parte. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos dispuestos a asumir, ¿no? Asumir esa responsabilidad también como civiles para poder ir apoyando, ¿no? En esta transición que sabemos que es una puesta en marcha muy, muy interesante y lo agradecemos. Para la audiencia, decirles que Bioantu hace talleres junto con la UTEC El Coligüe de capacitación en reuso, utilización de agua servida, agua grises. Vamos a empezar a hacer muchos talleres. El próximo martes tenemos un taller de depuración biológica para que lo vean también en nuestras redes sociales, depuración con soluciones basadas en la naturaleza, que es a lo que nos dedicamos. Así que aprovecho esta instancia para invitarles a que revisen también nuestras redes sociales y vean los cursos que se vienen más adelante. Paola, no te quito más tiempo, agradecido muchísimo por tu tiempo, buena disposición y muy clara en tu respuesta. Te agradezco montones, nos vamos muy nutridos de esta instancia. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches Gracias a a todos ustedes. también. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Que esté Chao, muy chao. bien. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches. Chao.